Título del mensaje, suicidio espiritual. Diga, ay, ay, ay. Así va a estar bien esta señora de hablar duro. No, nada que ver. Suicidio espiritual, gloria al Señor. Y por supuesto, si vamos a hablar de suicidio, pues hablamos de muerte. Diga, uy, no, pero qué feo eso. Es necesario que hablemos de eso. Pero vamos a hablar de un tipo de muerte en específico en esta noche de parte del Señor. Pero cuando hablamos de suicidio, hablamos de muerte. Y cuando hablamos de muerte, a nivel físico, podemos hablar y decir que es el cese de todas las funciones biológicas. ¿Amén? ¿Amén? ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Seguimos caminando? No. Dejan de funcionar todo nuestro organismo, absolutamente todo. Cuando una persona muere, todo deja de funcionar. Ahora, cuando hablamos de muerte, también podemos hablar que es fin. Llegó el fin de la vida de una persona. Mucha gente dice, se murió el amor, llegó el fin del amor, aunque el amor nunca deja de ser, dice la Biblia, amén. Eso es un pretexto para irse, así que tenga cuidado cuando dice, me murió el amor, eso es que quiere irse nada más. Otra parte importante, cuando hablamos de muerte, hablamos de destrucción. Y usted va a decir, bueno, pero morirse es natural. No, el Señor no nos creó para morirnos, el Señor nos creó para una eternidad. Que nosotros metimos el pecado y por ello la muerte es otra cosa. Y por eso es que nosotros somos autodestructibles. A nosotros nos encanta destruirnos a nosotros mismos. Por eso hoy vamos a hablar del suicidio espiritual. Pero también, cuando hablamos de muerte, hablamos que esa persona o esa cosa ha dejado de existir. Es el cese de la existencia. Cuando hablamos de muerte, hablamos también de ruina. Mucha gente que está en ruina y por eso se siente muerto. Pero hablamos, y esta palabra es la que más me gusta entre las aplicaciones de este concepto, que es separación. La muerte es separación. ¿Por qué? Porque cuando nos morimos, ¿qué se separa en nosotros? El alma y el espíritu se separan del cuerpo. Porque nosotros nos movemos y hablamos porque tenemos espíritu y alma. Pero cuando este sale de nosotros, el cuerpo ya no sirve, ya no funciona. Recuerde que nosotros, este cuerpo es como un cartucho o un envoltorio para estar el espíritu y el alma. Amén. Por eso este cuerpo, esto va a la tierra, esto no vale nada. Y a veces lo cuidamos tanto. Estaba viendo en Facebook, les comparto rápido. No sé si lo han visto, una persona que le dice y va hacia las mujeres, ¿qué prefiere? Le lleva así en una bandeja, ¿la Biblia o el maquillaje? ¿Qué creen ustedes que eligen las mujeres? Y el muchacho termina con una excelente metáfora, con una excelente moraleja. Dice, le he mostrado el maquillaje y la Biblia. Nadie agarró la Biblia, ni uno. Y él se va a un cementerio y dice, aquí queda el maquillaje, aquí queda la vanidad. Pero la Biblia nos lleva más allá, porque es la palabra de Dios. Amén. Entonces, dicho esto, cuando hablamos de separación, y por eso vamos a hablar ahora de lo que es el suicidio espiritual, tomando en cuenta esta palabra, separación. La muerte física todos la entendemos, amén. Todos sabemos que eso lo tenemos en común. Todos vamos a morir. Ese no es el problema. Déjeme decirle que morirnos no es el problema, aunque no es natural, pero realmente morirnos no es el problema y ahorita más adelante lo vamos a ver. Esto lo entendemos todos, pero lo que nos cuesta entender a veces y no pensamos es en la muerte que es espiritual, que esa es peligrosa. La muerte espiritual es realmente peligrosa. Esa que aunque seguimos existiendo en la tierra, aunque seguimos caminando, aunque seguimos viendo, espiritualmente hemos caído en ruina. Una persona puede estar por allí, trabaja, come, duerme, se levanta, se baña, pero eso no quiere decir que esté espiritualmente viva. Muchos andan así, tienen mucho dinero, pero espiritualmente están muertos. Amén. Creo que conocemos a varios. Esperemos que no seamos nosotros mismos. Amén. Seguimos. Cuando una persona está así, que puede estar vivo, pero está en
en muerte espiritual, tiene ruina y tiene destrucción. Sin duda alguna, el pecado es lo que nos trae la muerte espiritual. No hay nada más. El pecado, eso que nos gusta tanto y por lo cual luchamos todos los días en contra. No sé usted, pero en mi caso yo lucho todos los días, a cada segundo, porque mientras más busco al Señor, más el enemigo me ataca. Y lo veo todos los días, lo siento en cada momento, en cada segundo. Mientras más quiero buscar al Señor, el enemigo está ahí acechándome todos los días, en todo momento. Yo lo siento a diario. No sé usted. Pero déjale de buscar, se va a sentir bien. Deje de buscar a Dios, se va a sentir bien, porque no va a sentir quien lo acecha. Pero la victoria está en la batalla. Primero se pasa la batalla para llegar a la victoria. Amén. Así que así el enemigo lo aceche, sigamos adelante, porque estamos en batalla. Amén. Entonces, el pecado es lo que nos separa o lo que nos trae muerte y aparte nos separa. Y por eso hablamos de la separación. El pecado es lo que nos separa y nada más y nada menos que nos separa del Señor. Por eso es peligroso la muerte espiritual. Porque si tengo pecado, tengo muerte espiritual, y si estoy muerto espiritual, estoy separado del Creador. No hay peor ruina y destrucción para el ser humano. Eso a veces no lo entendemos. Y por eso es que vivimos muchas veces como lo hacemos. Debemos entender que es más importante estar vivo espiritualmente que incluso en esta carne. Es muchísimo más importante. Por encima está. No podemos estar separados de Dios. Es lo peor que nos puede pasar. Y vamos a ver cómo lo dice la Biblia. Vámonos rápidamente al libro de Romanos para que veamos que esto es bíblico. Esto no es un invento de hombre, ni un cuento mío que le estoy echando aquí. Es bíblico. Y si es bíblico, es verdad. Porque todo lo que dice la Biblia es verdad. Amén. Entonces veamos lo que dice el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, por la Nueva Traducción Viviente. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23, Nueva Traducción Viviente. ¿Lo tenemos, iglesia? ¿Lo está buscando ahí en su Biblia? Vamos a esperar un poquito, unos segundos, y lo leemos todos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así Romanos 6, 23. Pues la paga que deja el pecado, es decir, cuando yo peco, voy a obtener algo, voy a tener un resultado. Y dice, pues la paga que deja el pecado, cuando pecamos, morimos. Y usted dice, pero yo sigo vivo. Sí, pero espiritualmente, ¿cómo está? Pecamos, inmediatamente nos vamos separando del Señor, porque vamos muriendo espiritualmente. Entonces dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero esto queda eliminado cuando el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, hagamos un intercambio. Dejo de pecar, dejo de estar separado de Dios, ya no tengo muerte espiritual y me voy con quien me da vida eterna y dejo de pecar, por supuesto. Y me quedo con quien me da vida eterna, que es Cristo Jesús. Entonces ahí decimos, aquí hay dos cosas, aquí hay dos regalos, escogemos cuál. O pecado para morir o Cristo para vivir. Es decisión nuestra. Todo depende de nosotros. Amén. Veamos lo que dice también Isaías capítulo 59, versículo 2. Queda claro entonces que el pecado es lo que nos trae muerte espiritual. Vamos a leer también Isaías capítulo 59, versículo 2 por la Nueva Traducción Viviente. Gloria a Dios. Búsquelo allí en su Biblia. Vamos a seguir aprendiendo hoy. Amén. ¿Lo tiene? Leemos entonces. Dice así. Y mire lo que nos dice el Señor. Son sus pecados. No es culpa de Dios. No es culpa del diablo. Son nuestros pecados. Son sus pecados los que los han separado de Dios. Entonces, más nunca podemos decir, es que Dios se apartó de mí. No, es que nosotros pecamos y decidimos apartarnos de Él. No es que Dios nos abandona, es que nosotros somos los que abandonamos a Dios.
Y entonces cuando nos vemos en la ruina, ay Señor, la culpa es tuya, ¿por qué me dejaste? ¿Sí o no? Nos pasa eso. La Biblia dice que el hombre toma las malas decisiones, pero después por el resultado se le echa la culpa a Dios. Así somos. Pero el Señor quiere transformarnos. Amén. Entonces, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Ay, Dios, ¿por qué Él es así? ¿Por qué se aleja y no me escucha? ¿Pero qué hice yo primero? No es que Dios se quiera alejar, es que nosotros mismos casi que le obligamos a que se vaya. Dios nunca se quiere ir de nuestro lado. Lo que pasa es que nuestro pecado, y Él no puede negarse a sí mismo, nos separa de Él. Amén. Amén, iglesia. ¿Estamos aprendiendo? Bien, entonces, dicho esto, cuando hablamos de las personas, la persona que está viva en la carne, es decir, físicamente, puede estar muerta en el espíritu. Y cuando está muerta en el espíritu, una persona muerta espiritualmente no tiene futuro, no tiene paz, no tiene esperanza y lo más importante, no tiene salvación. Porque la salvación está en Cristo. Si yo estoy separada de Cristo, pues imposible que esté salva. La salvación está en creer en Jesús. Y no solamente creer, sino vivir para Jesús. De lo contrario, no hay otra forma. No puedo pagar la salvación, no puedo comprarla, no puedo decir que me la den prestada, no. Solamente a través de Cristo Jesús. No hay otra forma. El Señor hoy nos deja claro. Ya dejemos de jugar de que, bueno, Dios me perdonará. No, ya dejemos las hipótesis y las suposiciones en el Señor. O estamos con Cristo o no estamos, punto final. No hay nada más. Porque a veces suponemos, bueno, 5 minutos antes, bueno, yo me arrepiento después. Y así andamos la vida día a día. Y estamos así muertos espiritualmente. Y el Señor lo que quiere es que hoy nos centremos y fijamos la mirada en Él y decidamos, o es Él o no es nada. Amén. Entonces, si estamos muertos espiritualmente y nos llega la muerte física, mire esto es importante. La muerte puede llegar en cualquier momento, ¿verdad? Podemos dejar de existir en cualquier momento. No importa la edad, no importa si está sano, si está enfermo, no importa. Cuando el Señor decide y determina cuándo dejamos de existir, así va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien sabe aquí cuándo se va a morir? Ni porque lo busque en Google. Aunque le aparezcan aplicaciones y jueguitos, ni porque lo busque. Yo me acuerdo de pequeñita siempre buscaba y decía, y ponían una lápida, Liz se va a morir a los cuantos años, bla, 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 bla. Siempre hacía eso de pequeña. Pero es una mentira. El único que sabe el último día de nuestras vidas es el Señor. Él es el que da la orden de todo, porque todo se mueve conforme a su dominio. Amén. Entonces, si estamos muertos espiritualmente y nos llega la muerte física, nuestra eternidad será la perdición. Mire, escucha esto. Estoy vivo hoy, pero mi espíritu está muerto. Estoy separado de Dios. Me llego a morir, mi vida siguiente, mi eternidad va a ser en la perdición. Es decir, en el infierno. A nosotros no nos gusta estar mencionando el infierno a cada rato porque no queremos que la gente esté con el Señor por miedo. Queremos que la gente esté con el Señor por amor y por todo lo que Él hizo en la cruz y todo lo que hace todos los días. Pero no podemos dejar de decir que el infierno es una realidad. Así como la gente dice, yo me quiero ir al cielo, es muy bonito creer en el cielo porque el cielo es bonito. Pero cuando dicen infierno, no, yo no creo que exista infierno, porque conviene, ¿verdad? Pero sí, existe un cielo y existe un infierno. El destino lo escogemos nosotros. Es como un viaje, a mí nadie me obliga a viajar a algún lado. Yo escojo a dónde irme. Así es en el Señor. Nosotros escogemos a dónde irnos. Pero lo bueno es que usted y yo estamos aquí escuchando los dos caminos que hay y tenemos la capacidad en el Señor de decidir bien. Entonces, por eso no se trata de estar vivos o estar muertos físicamente. Se trata realmente de que estemos vivos en el Espíritu, es decir, unidos en Cristo. Porque si el pecado me trae muerte y la muerte es separación de Dios, entonces si yo dejo de pecar y busco al Señor, estamos unidos a Él. Estamos unidos al Señor Jesucristo. No hay mejor unión que esa. Amén. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vámonos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 2,
versículo 11. Por la Nueva Traducción Viviente leemos. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 2:11. ¿Lo tenemos? Cuando lo tenga dice un fuerte amén. Lo tenemos algunos, así que lo leemos. Mire lo que dice. La siguiente declaración es digna de confianza, es decir, es fiel. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, ¿quién es Él? Cristo. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Y si no morimos con Él, ¿qué pasa? Entonces, ¿con quién vamos a vivir? Vamos a vivir en el lugar y con las personas para quienes fueron hechos, para quienes fue hecho el infierno. Y déjeme decirle que el infierno no fue hecho ni para usted ni para mí. ¿Para quién fue hecho el infierno? ¿Para quién? Para Satanás y sus demonios. Ahora que uno se quiera ir para allá, bueno, eso es otra cosa. Pero dice la palabra del Señor que si vivimos con Él, si morimos con Él, también viviremos con Él. Es decir, que si yo estoy aquí, como usted y yo estamos hoy, perseverando en el Señor, nos llega la muerte, dentro de un rato nos vamos con Él. Y viviremos con Él. No hay nada mejor que eso. Anhélelo, anhele eso. Y eso nos tiene que dar motivación de seguir viviendo en el Señor. Porque uno tiene que tener proyección, debe tener visión, ¿a dónde quiero llegar? Más allá de lo que se pueda alcanzar en esta tierra. Sí, se pueden alcanzar muchas cosas, está bien, pero tenga una visión más grande y más profunda, que es la espiritual. ¿A dónde quiere llegar? Yo quiero vivir con Él. Pero es fácil decir yo quiero vivir con Él. Lo difícil es el proceso para llegar a vivir con Él. No es fácil por vivir en la carne. Amén. Pero su yugo es liviano. Así que tomemos el yugo del Señor. Vamos a ver también lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 1. Si me ve despeinada, no le preste mucha atención, es el viento. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Gloria a Dios. Leemos también Nueva Traducción Viviente. Gloria a Dios. Filipenses 1, 21. Y aquí podemos ver la diferencia de solamente vivir una Semana Santa, porque la gente dice, yo voy a las 7 iglesias en Semana Santa, como los 7 potajes, me pongo 1 kilo de ceniza en la frente. Puede vivir una supuesta Semana Santa, pero la diferencia es vivir una vida santa. Eso es otra cosa. Es que por ir 7 días seguidos a una iglesia, no nos va a hacer santos ni vivos espiritualmente. Amén. El hecho de que estemos aquí esta noche no quiere decir que estemos vivos espiritualmente, pero esperemos que todos lo estemos. Amén. Filipenses 1:21 dice, pues para mí nosotros vivir, significa vivir para Cristo. Ese es el objetivo. ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? Para Cristo, señores. Para Él, para servirle, para adorarle, para eso existimos. Que estamos de pasadita nada más por esta tierra. Pero dice, pues para mí, vivir significa, es decir, vida significa vivir para Cristo. Y morir es aún mejor. Ay, no, yo no me quiero morir. Claro, yo sí me quiero morir, porque mientras más rápido me muera, pues más rápido estoy con Cristo. Pero por supuesto va a ser en el tiempo del Señor. Para los que estamos en Cristo, el morir no es un problema. Y el morir no es una desgracia y se murió y uno no tiene ese duelo de dolor de ese que se fue. No, obviamente uno pasa su dolor, llora porque bueno, no lo va a ver por un rato, pero no ese dolor de que está perdido, no. Uno sabe que si alguno de nosotros se muere, lloramos porque no lo vemos, pero sabemos que está mejor que nosotros. Porque morir en Cristo es aún mejor que estar vivos, porque estamos con Él. Y ya la eternidad la vamos a pasar con Él. Porque mientras estamos vivos, corremos el riesgo de caernos. Y que si me llega la muerte, ay, me encontró caída. Ese es el problema. Pero para nosotros, el morir es aún mejor. Amén. Es ganancia, dice Reina Valera. Entonces, mientras estemos vivos,
debemos estar velando por nuestra vida espiritual. Por eso es que siempre decimos y damos gracias al Señor de que estamos vivos, porque cada día que el Señor nos regala es una oportunidad para seguir trabajando, para estar vivos espiritualmente. Es que, ay, gracias, Señor, por darme vida para seguir haciendo lo que quiero. No, para eso el Señor no nos está dando vida. Nos está dando vida para seguir arrepintiéndonos, para seguir mejorando, para seguir corrigiendo, para poder estar vivos espiritualmente. De que si algo hice mal ayer, hoy lo corrijo y sigo prosperando espiritualmente. Ah, no, pero si hoy soy peor que ayer. Estamos perdiendo el tiempo y estamos perdiendo la oportunidad. Porque no sabemos si mañana va a haber otra oportunidad. Amén. Por eso no es bueno dejar esto para después. Siempre nos gusta dejar todo para después, todo para último, pero esto no deberíamos. Así que estemos siempre velando mientras tengamos vida, porque cuando se nos acabe el tiempo en esta tierra, ya no tendremos más oportunidad. Así que aprovechemos la oportunidad. La de hoy, el tiempo que tengo hoy, aprovechémosla. Si usted dice, bueno, llevo un mes muerto espiritualmente, bueno, reviva hoy. Hoy mismo. No es que mañana, no sabemos si nos vamos a despertar. Revivamos hoy. El Señor quiere resucitarnos, quiere levantarnos. Amén. Ahora, la pregunta, ¿podemos evitar la muerte espiritual? ¿La podemos evitar? Claro que sí, pero depende de nosotros. Ahí está el problema. Evitarla, sí, depende de nosotros. Vamos a ver 3 pasitos, 3 recomendaciones, 3 indicaciones, como usted lo quiera poner, que nos da la Biblia para poder evitar la muerte espiritual. Y vamos a ver la primera. Vamos a leer el versículo y luego les doy el paso. Vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Por Dios habla hoy. Búsquelo allí en su Biblia. Yo me hidrato un poco porque el calor me está como secando. Y los pongo en contexto. Aquí vamos a leer algo que sucedió en la iglesia primitiva, pero algo que pasaba en la iglesia primitiva es que en ese tiempo todos estaban unánimes, ellos compartían absolutamente todo. Si alguno tenía una necesidad, entre todos vendían algo, un terreno, y podían suplir esa necesidad. Ellos se compartían todas sus cosas. En eso habían llegado. Y todo lo que ellos tenían o ellos querían donar, lo iban y se lo daban a los apóstoles. Entre ellos estaba el apóstol Pedro. Y entonces sucede esto, lo que vamos a leer ahora. Vamos a ver lo que dice Hechos 5, del 1 al 5. Y aquí vamos a ver, yo sé que muchos han escuchado de Ananías y Zafira, pero hubo uno llamado Ananías, que junto con Zafira, su esposa, vendió un terreno. ¿Está bien? Sigue diciendo, este hombre, de común acuerdo con su esposa, se quedó con una parte del dinero. Vendieron el terreno, la cantidad de dinero, ellos se quedaron con una parte y la otra parte, y puso la otra parte a disposición de los apóstoles. Pero usted puede decir, bueno, ese era su dinero. Sí, pero ellos habían quedado en darle todo a los apóstoles. Pero mire esto, ya vamos a ver cuál es el problema. Siguiente. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? Sigue diciendo, ¿acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Paramos un momento. Dice, pero ¿cuál es el problema? Pues que ellos habían dicho delante del Señor que iban a llevar la totalidad del dinero. No había problema que dijera, mire, nosotros nos vamos a quedar con una parte y les vamos a dar a los apóstoles otra parte. Pero ellos en su corazón mintieron y dijeron, vamos a decir que esto es todo y se lo damos al Señor. Pero como que a veces nosotros pensamos
que es que nosotros podemos hacer trampa delante del Señor. No sé por qué pensamos eso de verdad. No sé por qué pensamos que puedo hacer algo oculto y eso va a quedar así. Que puedo engañar a Dios y que puedo esconderle algo a Dios. Hermanos, eso no se puede. Y lo practicamos muy seguido, pero eso no se puede. La Biblia dice en Mateo que todo lo que está oculto tarde o temprano va a salir a la luz. El Señor saca absolutamente todo a la luz. A Dios no lo podemos engañar. Al hombre eso es fácil. Entre nosotros podemos mentirnos muy fácilmente, pero al Señor jamás. Y muchas veces el Señor revela esas cosas ocultas y las pone en manifiesto y el pecado sale a la luz. Y ahí viene el problema. Entonces sigue diciendo, seguimos leyendo hasta el 5. Le dijo Pedro a Ananías: ¿por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios, por haber dicho lo que dijo. El 5, al oír esto, Ananías cayó muerto. Y todos los que lo supieron se llenaron de miedo. Y más adelante, no lo vamos a leer, pero más adelante llegó su esposa, 3 horas después dice. Esas 3 horas le pudo haber servido para decir, ¿sabe qué? Nos equivocamos. No fue así, me arrepiento. Pero ella 3 horas después llegó con el mismo cuento y también se murió. Ahora, ¿por qué el Señor nos da estos versículos como un paso fundamental para evitar la muerte espiritual? Porque es necesario que tomemos buenas decisiones. Porque si tomamos decisiones erróneas, nos pueden llevar a la muerte espiritual. Y además, arrepintámonos a tiempo. A veces tenemos y vamos guardando todo eso oculto, lo vamos guardando y no nos arrepentimos. Pero resulta que así como Ananías no le dio tiempo de arrepentirse, porque de repente cuando vio que el Señor sacó a la luz su pecado, diría, oye, me arrepiento, pero no le dio tiempo porque se murió inmediatamente. Así nos puede suceder a nosotros. Entonces vamos a tomar buenas decisiones basadas ¿en qué? En la palabra de Dios. Dejemos de tomar decisiones a nuestra manera, porque vamos a seguir sufriendo las malas consecuencias. Y no va a ser nunca la culpa de Dios. El Señor nos está diciendo hoy, tome buenas decisiones que le van a ayudar incluso a vivir espiritualmente. Y si fallamos en algo, vamos a arrepentirnos a tiempo. No dejemos el arrepentirnos para después, porque puede ser que no tengamos oportunidad. ¿Amén? Ahora, otro paso importante que podemos dar para evitar la muerte espiritual. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo del 17 al 21. Entonces tengamos cuidado con lo oculto. No dejemos nada oculto, seamos transparentes delante del Señor. Porque si no, eso va a salir a la luz y va a ser peor. Seguimos. Efesios 4, del 17 al 21, por la Nueva Traducción Viviente. ¿Lo tenemos? Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 21. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, iglesia? ¿Estamos aprendiendo? De aquí hoy nos vamos con toda la visión de estar vivos espiritualmente, no solamente en lo físico. Amén. Dice así entonces Efesios: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Hermanos, no tenemos excusas para vivir así. El Señor nos ha dado palabra y nos sigue dando y nos seguirá dando. Ya no pensemos que no conocemos a Dios. Si no conocemos a Dios hasta ahora, es porque no nos hemos dedicado a hacerlo. Pero el Señor se nos ha mostrado de 1001 formas y lo seguirá haciendo. Pero depende de nosotros seguirlo conociendo. Amén. Pero ¿cómo hago? ¿Hago una cita con Él? ¿Le mando un correo? No, vaya rápidamente. Eso está a un paso de arrodillarse y de abrir su Biblia. Ahí está el Señor. Eso es todo. Entonces, con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. No saben qué hacer. Por eso es que la gente no sabe ni siquiera qué es. Por eso es que la gente no sabe ya si esto es bueno, si esto es malo. Es que la televisión me dice, mi amiga me dice. No saben quiénes son, no saben dónde están parados, porque no tienen la base. Como dijeron al principio, no están en la roca. La roca que es Jesús es el quien nos da estabilidad y nos hace tomar buenas decisiones y nos hace ser estables en todas las cosas.
¿Pero por qué nos confundimos? Porque no estamos en el Señor. Entonces, ellos que no conocen a Dios están irremediablemente confundidos. Siguiente. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. No es culpa de Dios, es nuestra culpa. Como le pasó a Ananías. Ananías permitió que el diablo le pusiera eso en el corazón. Nosotros somos los que permitimos. Si pecamos, no es que el diablo me hizo. No, yo dejé que pasara. Yo decidí que sucediera. Por eso dice, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque nosotros mismos cerramos la mente y endurecemos el corazón hacia Dios. Es nuestra decisión. Por eso depende de nosotros. Siguiente. Han perdido la vergüenza. ¿Qué pasa cuando alguien pierde la vergüenza? Perdió el temor de Dios. Perdió el pudor. Ya no le importa hacer lo que tenga que hacer. Bueno, yo sé que esto está mal, pero lo hago porque ya no hay temor. Bueno, yo sé que esto está mal, yo no debo hablar así, pero hablo así porque, bueno, ya eso no pasa nada. Ya se perdió ese freno de mano que es el temor de Dios, ya no se tiene. Por eso está desenfrenado, dele. Que cuando dé con el choque, ahí es donde se va a dar cuenta que ya había perdido todo. Eso es lo que pasa cuando no tenemos temor de Dios. Entonces, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto. Mire esto, practican con gusto. No es que, ay, no, lo hice. No, practican con gusto toda clase de impureza. Sigue diciendo. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Amén. Esto es lo que el Señor dice, esto es lo que no se hace. Siguiente, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice el Señor con estos versículos para evitar la muerte espiritual? Debemos matar los deseos de la carne. Ya no nos suicidemos espiritualmente, matemos los deseos de la carne. Renunciemos a eso, démosle muerte al pecado. Eso sí tiene que morir en nosotros. No nuestro espíritu, no nuestra vida espiritual. Los deseos sí. Y tengamos cuidado con los deseos ocultos mundanos que a veces tenemos. Porque mucha gente está en la iglesia, pero tiene ese deseo oculto. Ay, lo que yo hacía. Ay, cómo me gustaría ahorita con este calor tomarme 10 cajas de cerveza. Y lo piensa. Mira, hermano, y lo piensa. Y está en la iglesia pensando en eso. Ay, cómo me gustaría estar ahorita dándole ahí un pasito así en la discoteca pegadito. Y eso está por allá oculto. Pero, ay, no, gloria a Dios, aleluya. Entonces tiene por allá un deseo oculto por el mundo. Esa es la gente que es inestable, que a Dios no le gusta, que está confundida y que no conoce al Señor. Pero el Señor nos ayuda diciéndonos hoy que matemos los deseos mundanos y especialmente los que son ocultos. Por eso el Señor dice, todos esos pensamientos, usted dice, esto está mal, esto no lo tengo que hacer, llévelos a la cruz. Llévelos, póngalo allí al Señor, dígale, Señor, todo este pensamiento te lo entrego porque no quiero que esté en mí. No es mío, que se vayan en nombre de Jesús. Amén. Y terminamos con Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Gloria a Dios. Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 1 al 3. ¿Y cuál es este tercer paso? No conformarse con la miseria espiritual. No conformarse con la miseria espiritual. ¿Cómo así? Que empezamos bien, después vamos bajando, y nos conformamos con estudiar un día de esto. Nos conformamos con orar cuando me siento mal, cuando tengo un problema. Y ahí estamos en miseria espiritual. Porque el que está vivo espiritualmente, todos los días busca la fuente, se conecta a la fuente, busca la sintonía del Señor para permanecer vivo espiritualmente. Para que el fuego del Espíritu siga encendido. Pero los que de vez en cuando, esos cristianos de vez en cuando, eso no sirve. Eso no es lo que Dios quiere. Entonces, no debemos conformarnos con la miseria espiritual. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 1 al 3, nueva traducción viviente. ¿Lo tenemos? Último libro de la Biblia, fácil de encontrar. Amén. Dice así:
escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. La mayoría sabe de qué se trata eso, pero vamos a leerlo más adelante. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios, de 7 aspectos y las 7 estrellas. ¿Quién es este? Jesús. Y te dices, yo no entiendo eso. Bueno, venga a los estudios. Amén. Y si no, haga su estudio propio y si tiene alguna pregunta ahí le ayudamos. Ahora, dice el Señor Jesús, yo sé todo lo que haces. Ay, yo pensaba que no. Yo pensaba que yo iba a esconderme en el baño, yo pensaba que no. El Señor sabe todo lo que hacemos. Por eso entendamos esto, no estamos solos. Ay, Señor, así nosotros no queramos nada con Dios. El Señor sabe todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a darle cuentas a Él. Ay, pero yo no quise. Bueno, por no querer igual va a dar cuenta. Porque Él es el creador y Él es el que dice cómo se hace. O es que alguien que fabrica una licuadora y la licuadora, ay, yo ya no quiero licuar. No, licúe porque la fabricación fue para que licuara. Es eso, así mismo le decimos, el Señor nos creó con un propósito específico. Ay, no, pero yo no quiero obedecer, pero el Señor nos creó para obedecerle. Y si la licuadora no licúa, no funciona para lo que fue creado. Así pasa con nosotros. Amén. Entonces dice, yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo. Hay mucha gente que parece estar viva. Wow, está próspero. No, ese señor va para la iglesia todos los domingos. Eso debe ser un santo. Tienen fama nada más. ¿Qué es fama? Apariencia. Aparenta ser algo que no es. Entonces, yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Aquí es donde está la persona que físicamente está viva, pero espiritualmente, bailas, dicen por ahí. Murió. Sigue diciendo, despierta. Entonces sí podemos evitar la muerte espiritual. Incluso si estamos en muerte espiritual, podemos salir de ello. Mientras estemos vivos en la carne. Porque cuando ya se acabe la vida, en la existencia terrenal, se acabó la oportunidad. Entonces, despierta. Fortalece lo poco que te queda. Eso que te motiva a ir por lo menos los domingos a la iglesia, fortalécelo para que aumente, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Usted no crea que es que uno viene y ve y busca al Señor y conoce al Señor y de la noche a la mañana uno se aparta. No, eso va en declive. Uno lo va notando. Especialmente cuando somos los que estamos al frente y estamos trabajando con la gente, uno va notando cómo la gente empieza en declive y va poco a poco, hasta que se murió, se separó por completo de Dios. Y uno va y los busca y están haciendo todo lo que se sabe que no se debe hacer. Lo hemos vivido en carne propia en esta iglesia. Pero no queremos que eso siga pasando, porque el Señor no lo quiere. Amén. Entonces, despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Eso es muerte espiritual. Y eso empieza con la miseria, cuando nos conformamos con la miseria espiritual. ¿Cuándo es eso? Cuando dejamos de dar fruto, porque la Biblia dice que la higuera que no da fruto, y el Señor da oportunidad, le dio tiempo a la higuera para que diera fruto, pero no quiso dar. Y así sucede con nosotros. Si nosotros vamos empezando a dejar fruto y empezamos a morirnos espiritualmente, pues somos cortados, porque ¿para qué inutilizar el mundo con personas así? Si el Señor ha puesto gente en este mundo para que todos nos salvemos. Y por eso es que el mundo está como está todavía, que no se ha acabado, porque el Señor está dando tiempo. Él no retarda su promesa, dice en su palabra, sino que Él está dando tiempo porque Él no quiere que la gente perezca, sino que todos vayamos al arrepentimiento. Por eso es que tenemos oportunidad. No es que ay, yo estoy vivito y coleando porque yo soy lo máximo. No, es porque el Señor nos está dando una oportunidad. Y es cuestión de aprovechar esas oportunidades, de obedecer. Esto es importante. Sí, yo sé que obedecer, pero ¿sabe qué? Hay un error que a veces cometemos y es obedecer a medias la palabra de Dios. Y dice el libro de Santiago que la persona que obedece una que otra cosa, pero desobedece las demás, con solamente desobedecer las demás, ya desobedeció todo. Es decir, que el hecho de que, bueno, yo no miento, yo no fornico, pero mato y todo lo demás, es desobedecer toda la palabra de Dios.
No es que yo hago una cosa, pero no hago la otra. Entonces es desobediencia. Porque obedecemos todo o estamos desobedeciendo todo. O obedecemos nada. Amén. Bueno, yo hago una cosa bien, no sirve. Bueno, yo hago 3, no sirve, es hacer todo. Somos completos, por eso incluso el fruto del Espíritu completo. Bueno, yo tengo amor, paciencia, pero lo otro no lo tengo, entonces no tiene el fruto, porque es completo. Como que un aguacate diga, bueno, yo soy un aguacate, pero no tengo semilla, no tengo cáscara, no, pues no es aguacate. Perdón, palta. Palta o aguacate, así estoy enseñando a Eliu. A veces le digo, ¿cómo se llama esto? Aguacate, pero también se llama palta, ¿para qué? ¿Cómo se llama esto? Parchita, pero también se llama maracuyá, y así ando. Quítate la franela, pero también quítate el polo, así andamos todo el día. Porque tiene que aprender. Bilingüe español. Porque si no va a sufrir en el colegio. Pero así sucede. Así sucede. No nos conformemos con la miseria espiritual, porque si no vamos a llegar a muerte espiritual. Necesitamos estar vivos. Permanezcamos unidos al Señor. Seamos sus amigos, pero no solamente sus amigos, sino seamos sus amigos íntimos. Porque con los íntimos el Señor está cerquita. Él no hace excepción de personas, pero sí hay unos que nos hacemos íntimos. Deberíamos ser todos. Alimentemos el Espíritu con lo que es del Espíritu. No dejemos de hacerlo. No nos descuidemos. No nos suicidemos espiritualmente, que es peor que la muerte física. ¿Por qué se llamó este mensaje suicidio espiritual? Porque si yo peco, me estoy suicidando espiritualmente. ¿Por qué? Porque lo estoy decidiendo. Si yo peco es porque yo misma quiero pecar y porque lo voy a hacer y porque lo hago. Inmediatamente estoy cometiendo suicidio espiritual. Autosuicidio, diría por ahí un cierto presidente de Estado. Pero no hablemos de él, por favor. Entonces, termino con el versículo con el que empezamos. Proverbios 8:36. Mas el que peca contra mí, dice el Señor, defrauda su alma, porque todos los que me aborrecen aman la muerte. El que peca ama la muerte. Pero nosotros no, amamos la vida que es Cristo Jesús. Amén.